gusto. Mi nombre es Edith Piedad Parales Durán, código 68-303-320 del grupo 70 en la tecnología Regencia de Farmacia. En el momento voy a hablar sobre el trabajo realizado en este semestre. Iniciamos con cómo se trabajaba los medicamentos en la antigüedad. En las comunidades indígenas se trabajaba mucho lo que eran las plantas, aunque hoy en día todavía se ve aquí en Colombia esta manualidad de trabajo con las plantas curativas. Pero en ese entonces, si mirábamos, los chamanes eran aquellas personas encargadas de trabajar estas plantas, y ellos tenían mucho en cuenta la forma de las hojas, la forma de la planta, sus raíces, porque se parecían, por ejemplo, en el caso del ginseng tenía forma de hombre, entonces que eran de gran poder curativo. Para ellos tener en cuenta a los chamanes era de gran importancia, porque eran las únicas personas que sabían cómo manejar y cómo medicar en caso de algunas enfermedades. En el contexto de la farmacia, ya tenemos la dispensación como tal de los medicamentos, tener muy bien en cuenta el registro de INVIMA, la fecha de vencimiento, poder ofrecerle a aquellos clientes o pacientes que vienen en busca de una ayuda a los farmacéuticos, es hablarles cómo utilizar el medicamento para que no se sobredosifiquen, que tengan en cuenta mucho la formulación médica, porque un médico, si envía que las pastas se deben dar las tabletas se deben dar por 7 días, debe ser así, se debe tomar al pie de la letra, y que tenga mucho en cuenta de que si no se toma el medicamento de esta manera como está formulado, van a tener consecuencias más adelante. ¿Por qué? Porque las infecciones empiezan a crear resistencia a dichos medicamentos, y entonces vienen a contraer ya resistencia, y no va a tener una recuperación como debe ser. En los chamanes, en ese entonces a ellos les llevó a tener mucha inquietud en aquellas enfermedades que eran como raras, ¿raras en qué sentido? De que en ese entonces, pues ahora se conoce como convulsión, cuando una persona convulsiona. En ese entonces ellos no sabían que era una convulsión. Entonces aquellas personas que tenían problemas de Alzheimer, por ejemplo, en ese entonces ellos se preocupaban mucho por ello, porque creían que eran personas que estaban poseídas. Entonces en ese entonces ellos tuvieron mucho temor en esas enfermedades, y le prestaron también mucha atención a ver qué era lo que producía tales enfermedades. Si venimos ya a la farmacia, lo que es aquí en Colombia, tenemos en cuenta que ellos también tuvieron un gran trabajo, porque pues antes no se les daba credibilidad a su estudio, a su conocimiento, pero la insistencia en médicos los llevó a crear grandes sociedades, y ellos tuvieron gran acopio en el Estado. El Estado les creyó mucho en ellos en ese entonces, y tuvieron grandes estudios ya para hacer hospitales, para levantar un hospital, para levantar un centro de salud. Todo este crecimiento los llevó a tener más fuerza y más credibilidad en los médicos, y en las farmacias ya se empezó a ver farmacias con medicamentos, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a